Seguimos de regreso después de la pausa y bueno, lo que nos estaba platicando el profesor J. Carmen Alcántara, ese es algo interesante. Primero, igual quiero poner, vamos a decir, en el escenario lo que nos está platicando el profesor J. Carmen y quiero que me corrija si en algún momento por ahí me equivoco. Primero, el primer procedimiento que hizo el profesor era constituir una asociación y fue la Cayetano Rubio, que también más adelante le vamos a preguntar por qué Cayetano Rubio. Algunos lo sabremos, algunos otros no. Y para mí se me hace un nombre muy original para la asociación. Creo que ese era el nombre que debería de llevar. El segundo, todo lo que tuvo que realizar, tuvo que pedir apoyo, así como veo el licenciado Jesús Rodríguez era notario. ¿No era notario? Presidente municipal. Bueno, ese tiempo fue presidente municipal. ¿Era notario y presidente municipal? No, presidente municipal de Querétaro. Okay. Y bueno, en su momento igual apoyó a la asociación y aquí hay algo muy interesante. Algo que queremos ver es que la asociación quería tener, que para todos los habitantes de aquí de Hércules, todos los jóvenes que están enfrente, que es la secundaria Josefina Nova de González, ¿no? Todos los jóvenes que estaban estudiando, realmente si les pidieran un trabajo a sus profesores, solamente era cruzar la calle de Meterio González y tenían la biblioteca. Realmente fue algo muy importante lo que hizo la Asociación Cayetano Rubio. Y por otra parte, el poder que se restaurara la estación y los vagones, así como nos platica el profesor J. Carmen, él no tuvo barreras, no tuvo límites. Él, al momento de querer hacer algo por su pueblo, por la delegación, él, algo bien importante de recursos propios, porque luego hay veces que en las asociaciones así es, hay veces que con el sueldo de profesor, con apoyo de la asociación, pues se iba a la Ciudad de México a presentar sus escritos, a tocar puertas. ¿Para qué? Para un beneficio para lo que es la gente de aquí de la delegación. Es admirable. Y ese es un punto, lo que se enfrentó. Después solicita vagones y se va a otra dependencia. Esto fue el presidente, como nos dice Ernesto Zedillo, y posteriormente va a buscar esos vagones que él, como lo dice él, los quería para poder hacer exhibiciones, para que fueran restaurados. Si bien es cierto, solamente creo hay 2 vagones que están restaurados, hay otros que todavía no. El objetivo del profesor, así como lo vemos, todavía no se ha cumplido al 100%. Esperemos que se pueda cumplir, pero los vagones los trajo. Vimos que la situación de ir acompañado al Estado de México, a Huehuetoca, y les dicen, deja de tomar fotografías, pero el objetivo del profesor era traerse esos vagones del Estado de México para que quedaran en esta estación. Y bueno, ¿qué podemos decir de la estación? Ahí era donde llegaba, que un poquito más adelante le vamos a pedir que nos cuente ese relato que ya nos lo había platicado la profesora Esperanza Campos, cómo era que su familia, alguna de sus tías llegaba y vendía canastitas, cómo es que aquí era pues, la estación y se embarcaban tanto flores como frutas que se vendían, y que también igual pues, era el trayecto donde pasaba el Porfirio Díaz en el tren, como también probablemente, sin equivocarme, los revolucionarios en 1915, 1916, o sea, esta estación pues realmente era una parada dentro de todo lo que era pasar por Querétaro. Entonces, aparte de que llegaban también los vagones llenos de chapopote que iban a ir directamente hacia la fábrica del Hércules, para lo que era funcionar sus calderas. Hay mucha historia en esa estación y bueno, el profesor, así como lo veo, dio todo su esfuerzo, su tiempo que tenía, sus espacios que tenía para poder tener Hércules. Es un gran, vamos a decir, tesoro, ¿no? Tesoro en este caso cultural, histórico, como esos vagones que falta darle un empujoncito más, pero lo más difícil lo hizo el profesor, traerlos para acá. Y bueno, vamos a seguir, que nos sigas explicando cuál fue la experiencia, cómo es que llegaron los vagones,
quién pagó el traslado, si se vino él en los vagones, si se vino él en autobús, cómo estuvo esperando esos vagones, cuál fue la satisfacción que recibió al poder llegar aquí a la estación y empezar a hacer en realidad el objetivo que se había propuesto la asociación Cayetano Rubio. Adelante, profesor. Bueno, no quiero pasar por alto el apoyo del director de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México, que era el ingeniero Guillermo Amparán Arvides, que fue el que nos apoyó. Incluso traemos esos vagones ya casi al finalizar el periodo del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y entonces yo me entrevisto en Buenavista, ¿verdad? A Buenavista, me entrevisto con personas de allí, con los licenciados y licenciadas, y pues me dice, ya nosotros escogimos los vagones. Quiero recalcar de un vagón donde con apoyo en ese momento estaba de delegada Silvia Solís Pérez, y allí lo arreglan, porque también quiero decir que estaba yo en los consejos de participación social. Yo estaba en dos consejos, en el consejo de educación y cultura, y también en urbanismo. Entonces, en una ocasión, bueno, ya me brinqué. La cuestión es cómo es que se traen esos vagones. Así es. Sí. Esos vagones se traen, pues gracias al expresidente. Hay una persona, una licenciada que me habla, no recuerdo ahorita su nombre, y me dice: profesor, ya están listos los vagones que usted pidió. Entre ellos yo escogí el Cabús. Allí se encuentra en los patios de la estación. Es el 1950-20, ese Cabús. Ese Cabús es un Cabús que lo utilizaban para andar pagando a los que trabajaban en el ferrocarril. Sí. Entonces, retomando, cuando me habla esta persona y me dice: vamos a checar, profesor, si sus carros, porque así ellos le llamaban, así le decían, no decían vagones, si sus carros están, pero fíjate lo que dijo, sus carros están en buenas condiciones, cuente con ellos. Allí vamos a llegar a la estación de Hércules. Lo interrumpo, profesor. 2 puntos nada más. Cabús, porque algunos ya no lo, las nuevas generaciones ya no los ubicamos, ¿verdad? El Cabús, quiero entender, es el más chiquitito. Un azul. ¿Es el más chiquitito? ¿No es uno de los más chiquititos? Sí. De los vagoncitos, ¿no? Sí, pero aquí hay una cosa importante. El Cabús era el que iba hasta la parte de atrás. Exactamente, sí, así es. Ese era hasta la parte de atrás. Servía para estar cuidando todo el tren. ¿Sí? Para eso era el Cabús. Okay. Me acuerdo que eran de color amarillo. Sí, así es. Bueno, yo recuerdo que eran color amarillo, exactamente. Los Cabúses anteriores eran de color amarillo.
Y a mí me llamaba mucho la atención, pues el tren, ¿sí? A pesar de que una vez ahí por Paté, uno de mis cuñados me lleva caminando y de repente veo esa máquina de vapor que avienta el flamazo de pues era la combustión, locomotora. era la locomotora de vapor, no, a los lados. A los lados, o sea, y me espantó, no, sí me espanté, pero pues superé todo ese miedo, tuve amor por los trenes, porque mi padre me enseñó, era la manera de viajar, era la más económica en aquellos tiempos, ¿sí? Y profesor, también, no sé si recuerda la profesora Esperanza o usted, profesor, ¿había salidas de aquí de la estación? ¿A qué dirección iba? Porque llegaba, si no recuerdo, me decía que su familiar Beltrana, ¿hasta dónde llegaba pues, esos viajes? Aquí, a la estación de aquí mucha gente que vivía en la Cañada, en Hércules o por la Cruz, se bajaban, les era más fácil bajarse aquí que llegar hasta la estación de Querétaro, porque ahí ya se desplazaban caminando o entre las huertas. Y sí, cuando el tren daba la vuelta aquí por Tierra Blanca, Tierra Blanca es más o menos ¿Pertenece al Marqués? Al Marqués. Okay. Daba adelante de la presa del Diablo. Okay. Allí daba una vuelta, entonces ahí empezaba a disminuir la velocidad del tren, para que mucha gente desde la cañada de la presa aventaban sus bultos que traían de la Ciudad de México pesados para no llegar allá, regresar con su cargamento, los aventaban y ya la gente estaba esperando ahí para recogerlos. Ok, vamos a decirlo, si yo era de la Cañada, aventaban sus cosas que traían de la Ciudad de México para ya, como dice usted, no llegar hasta el centro. O de aquí a Hércules. O aquí a Hércules. Sí. ¿Recuerda, profesora, hasta dónde llegaba, por decir, de aquí de lo que es Hércules, de la estación, hacia dónde iba? Pues era a La Griega, a Escobedo, todo por allá. Y luego por ejemplo, de aquí, pues a Querétaro, a Celaya, a Irapuato. Perfecto. Incluso pues aquí mis antepasados tenían huertas de árboles frutales, verduras, legumbres, flores, y venían a embarcarlas aquí en colotes. A lo mejor ya no saben lo que es un colote, es como una canasta, un bulto que se hacía allí, y las iban a dejar a la estación para embarcarlos. ¿La estación de aquí de Hércules? A la estación de Hércules. Y los aguacates, los jitomates los embarcaban a Guadalajara, a San Luis Potosí. Bueno, pues aquí vemos realmente... Y vemos que, por ejemplo, yo tenía una tía que se llamaba Guadalupe Campos Hernández. Era tanta la abundancia que había en las huertas del carrizo, que se hacían las canastitas de carrizo, y ella hacía sus canastitos de tejocotes, de guayabas, de aguacate, y se subía aquí o sus ramitos de flores, se subía aquí en el tren de aquí de la estación de Hércules, y se iba a la ciudad de Querétaro a vender, y ya se regresaba aquí, y luego ya bajaba aquí y se iba a llevar sus productos a las demás estaciones. Incluso pues ahí conoció a lo que fue su esposo, el señor Mariano Beltrán. Él era de Ciudad Juárez, y a la primera vista pues se enamoró de ella. Bueno, entonces aquí estamos... Y pues sí, Hércules y la estación tienen mucha relación cultural, histórica. Efectivamente, como lo dice la profesora Esperanza, pues aquí vemos realmente lo que era el funcionamiento de la estación, que ya ahorita ya más es de material, de llevar y transportar material, pero antes había de pasajeros, antes se movían las mercancías, ibas a ver algún familiar de la Ciudad de México, aparte más adelante del Marqués Ezequiel Montes, y era efectivamente cuando te trasladabas en lo que es
pues el tren y el funcionamiento de aquí. Vamos a entrar a otra pausa y regresamos.